Bienvenidos a Educación y Ciencia. El día de hoy vamos a aprender a plantear preguntas de indagación, que muchas veces nos dejan como tarea pues en el área de ciencia y tecnología, ¿ya? Muy bien, sin más empezamos. ¿Qué es una pregunta de indagación? Una pregunta de indagación pues es aquella que surge a partir de factores que estén implicados en un fenómeno, que pueden estar implicados en un hecho, en un problema, ¿ya? Estas preguntas pues van a buscar relacionar variables, ¿ya? Van a saber cómo una variable va a generar cambios a la otra, qué cambios le va a producir, ¿ya? ¿Qué le va a generar? ¿Ve? Esas preguntas que nosotros planteamos deben de ser investigables a través del método científico. Entonces, para eso vamos a plantear preguntas, hipótesis, vamos a comprobarlo, vamos a extraer conclusiones, ¿ve? Vamos a aplicar los pasos del método científico, ¿ya? Esta interrogante es la que vamos nosotros responder al realizar el proceso indagatorio. Y debemos escoger aquellas preguntas pues que sean factibles de responder, ¿no? Que sean factibles de realizarlas. Muy bien. ¿Y cómo planteamos estas preguntas de indagación? Muy bien, ahora vamos a dar algunos tips importantes para que tú puedas plantear una pregunta de indagación. Por ejemplo, primero tenemos que identificar el fenómeno o problema que estamos estudiando. ¿Ya? Tu profesor de ciencia y tecnología te va a dar, por ejemplo, un tema, te va a dar una lectura donde está una situación, o puede haber un problema, ¿no? O te puede dar ya el tema específico correspondiente. Entonces, si te da una lectura, tienes que identificar el tema correspondiente. De ese tema, yo voy a poner como ejemplo que estamos trabajando con la frecuencia respiratoria, ¿ya? Luego de haber yo identificado el fenómeno o problema, voy a hacer una lista de los factores que estén implicados en esa frecuencia respiratoria, que estén interviniendo, que podrían intervenir, generar cambios a este tema, a este fenómeno. Por ejemplo, si estoy hablando de la frecuencia respiratoria, ¿qué cosas podrían modificar a la frecuencia respiratoria? Por ejemplo, la edad, la actividad física, la presencia de humo en el aire, el hábito de fumar podría modificar la frecuencia respiratoria, ¿no? La presencia de aire contaminado podría modificar nuestra frecuencia respiratoria. Y así voy haciendo una lista de todo lo que podría participar en la modificación de una frecuencia respiratoria. Luego, voy a escoger de esa lista, voy a tener que escoger uno con el cual yo voy a plantear mi pregunta de indagación. En este caso, yo voy a escoger hábitos de fumar. Muy bien, acá nosotros vemos la estructura que debe tener una pregunta de indagación, ¿ah? Una pregunta de indagación que relaciona variables debe de tener, mira, esta estructura. Tú puedes escoger cualquiera de las tres que están acá. Por ejemplo, ¿cómo influye el o la? Y acá pones el factor que hemos escogido y acá pondrías el problema que estás estudiando, ¿no? Muy bien, ¿ve? También puede empezar, ¿cómo afecta? ¿Cuál es el efecto de? Muy bien, si nosotros hemos escogido, en este caso, hábitos de fumar y el tema que estamos tratando es frecuencia respiratoria, nuestras preguntas, nuestras posibles preguntas podrían quedar así, ¿ve? ¿Cómo influye el hábito de fumar en la frecuencia respiratoria? También puede ser, ¿cómo afecta el hábito de fumar en la frecuencia respiratoria? ¿Cuál es el efecto del hábito de fumar en la frecuencia respiratoria? Muy bien. Ahora, si yo pude haber escogido también otro, por ejemplo, la edad, ¿no? Si yo escogí la edad, mi pregunta podría ser, ¿cómo influye la edad en la frecuencia respiratoria? ¿Cómo afecta la edad en la frecuencia respiratoria? ¿Cuál es el efecto de la edad en la frecuencia respiratoria? Ahora, si poniendo que otra persona decide trabajar con el estado de ánimo, ¿no? Entonces, ¿cómo que sería? ¿Cómo influye el estado de ánimo en la frecuencia respiratoria? ¿Cómo afecta el estado de ánimo en la frecuencia respiratoria? ¿Cuál es el efecto del estado de ánimo en la frecuencia respiratoria? Y si alguien decide trabajar específicamente con el estado de ánimo miedo, también podría plantear su pregunta así, ¿ve? ¿Cómo influye el miedo en la frecuencia respiratoria? ¿Cómo afecta el miedo en la frecuencia respiratoria? ¿Y cuál es el efecto del miedo en la frecuencia respiratoria? ¿Ve? Entonces, tú puedes escoger de cualquiera de las tres formas cómo plantear tu pregunta y ten en cuenta que acá vas a colocar el factor que estás seleccionando de esa lista y aquí pues tienes que poner el tema que estás tratando de investigar, ¿no? Muy bien. Eso sería todo de acuerdo a las preguntas de indagación. Muy bien, gracias. Y no te olvides suscribirte a Educación y Ciencia para más contenido y aprender más sobre los hechos científicos y temas de educación. Gracias.